a la niñita que fue, Carmen empieza a llorar y entra en un estado de angustia, de dolor, de frustración, porque, a ver, ella recordó lo débil que se sintió cuando era niña, pero sobre todo indefensa frente a ese marino respetable. Era el esposo de la hermana de su mamá, pero para ella era un monstruo, un violador, el hombre que abusó sexualmente de ella y décadas después viene a enterarse que también de su hermana menor. Así de atroz es el testimonio que va a escuchar esta noche. Carmen tenía 9 años, tenía problemas con las matemáticas y el tío se ofrece a ayudarla. Yo sé matemáticas, yo te enseño. Jacinto Cruz Irazábal, de 30 años, ella de 9, iba 2 veces a la semana a su casa y a puertas cerradas empezó toqueteándola, tocamientos indebidos. Con los años, porque el abuso fue sistemático, porque Carmen cayó aterrada, tenía 9 años, aterrada, en silencio, aguantó, se convirtió en violación per se, el acto sexual per se, durante 4 años. Ella se fue a México, sus hermanas a Estados Unidos. Décadas después, 4 décadas después, conversando con su hermana Karina, su hermana menor, se entera que ella no había sido la única víctima de Jacinto Cruz Irazábal. Karina le confiesa que ella también en la historia se repitió. Tenía problemas con matemáticas, la mamá lo envía, esta vez a los dominios de Juan Cruz, de Jacinto Cruz, y la mandó a clases de matemáticas a la casa de la tía. Y la tía, dicen, sabía de esto, a puerta cerrada, en el dormitorio le daba las clases. Y ellas aseguran que su tía sabía de lo que va a escuchar esta noche porque son detalles nauseabundos de un depredador sexual, de un pederasta. Como si eso no fuera suficiente, porque ahí no acaba la historia, 4 décadas después esto revienta en la familia y una prima se anima a decirles, bueno, ¿qué creen? Este señor, que ya es un anciano de 70 años, me manda material pornográfico. Digamos que el acoso y la depredación no han cesado y eso ha animado a Carmen y a su hermana a finalmente formalizar una denuncia. Esta noche confrontan cara a cara a su agresor y también a su tía. Van a escuchar lo que ocurrió. El reportaje es de Lorena Ormeño. En esta foto yo tenía aproximadamente 9 a 10 años. Cuando miro esta foto me trae mucha nostalgia, mucha pena, mucha tristeza, porque tengo que recordar a una niña débil de aquella época, triste, que no pudo defenderse. La niña Carmen parece sonreírle desde la Navidad de 1982. Pero aunque han pasado 40 años, la Carmen de hoy aún siente su angustia y recuerda que más que una sonrisa, aquella era una mueca para ocultar un doloroso secreto. Como no estuve ahí yo de adulta para poder haberte defendido en su momento. ¿En esa foto ya estaba ocurriendo? Ya estaba ocurriendo, claro. Y que me hubiera gustado en el alma haber estado en esa época con ella, haber sido yo la adulta para defenderla. ¿Le hubieras dicho que hable? Sí, le hubiera dicho que hable. Carmen Fernández tenía 5 años cuando su tía Flor se casó con el marino Jacinto Cruz Irazábal y ella fue su damita de honor. ¿Quién podría imaginar que la llegada de ese hombre a la familia originaría un horrible secreto que atravesó 2 generaciones y estalló en julio último? Que nunca respetó la confianza, que se le olvidara haciendo daño a seres inocentes en aquel tiempo. ¿Tú nunca has tenido un error que ha mandado un... No, discúlpeme, pero cocinado yo no mando a mis amigos. Ella era una niña. ¿Y dónde estuvo tu lado materno, tía? ¿Por qué no la apoyaste a ella? ¿Por qué no le creíste un poquito más a Karina? Ella está mal. Él es mi tío, Jacinto Cruz Irazábal. Para mí, mi hermana, nuestro abusador, nuestro violador. Pero esta terrible historia comenzó cuando Carmen, la mayor de 6 hermanos, cruzaba el 4º de primaria y no entendía las matemáticas. Entonces su tío ofreció ir a enseñarle a su casa en San Miguel, luego de sus labores en la Marina. Eso sí, a puerta cerrada para evitar distracciones. Ella tenía 9 años y él un poco más de 30. Me decía, vamos a hacer un juego. Comenzaba a acercarse, a tocarme, a manosearme. Había muchas cosas, Lorena, ahí. No sabía qué hacer. ¿Sabías exactamente lo que estaba pasando? No entendía. Ya después, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de las cosas. Ya sabía lo que eran, ¿no? Más adelante. ¿Él pasó de los tocamientos al abuso sexual? Sí. Me violó desde los
10 años hasta los 14 años. Continuamente, porque venía acá. Carmen pasó de la niñez a la adolescencia, dice, sometida y amenazada para callar. Y huyendo de sus recuerdos migró a México y años después sus 4 hermanas se mudaron a Estados Unidos. Sin embargo, en una llamada en pandemia, como un boomerang, su horrible secreto volvió. Y hubo una oportunidad, que no sé qué cosa fue, que yo le comenté algo del esposo de mi tía, y Carmen me decía, ¿por qué hablas así, Karina? Porque es un desgraciado, le dije yo. ¿Qué pasó, Cari? ¿Qué te hizo? Y yo me quedé callada, y Carmen me dijo, mi Cari, ¿te hizo algo? Sí. Y Camucha me dijo a mí también me lo hizo. Y yo me quedé en shock. Lloré mucho, porque yo decía, no puede ser, pobrecita, o sea, yo pensé que solamente había sido yo, y había sido también ella. Me cuesta mucho, y me duele mucho porque no hubiese querido que le pase nada a ella. Y como le digo a mi hermanita, perdóname si no te pude proteger en su momento. Recuerda con horror que su hermana Karina le contó que, como ella, al cumplir 8 años, su tío Jacinto ofreció a sus padres nivelarle en matemáticas, pero esta vez la niña debía pasar los fines de semana en casa de él, en Breña. Muy amable él, ok, bacán, me enseñó. Como a la 3ª, 4ª semana por ahí, era diferente. Me tocaba los senos, me tocaba con la ropa, ¿me entiendes? Yo solamente agarraba y yo no decía nada, ¿no? Pasó un día así, después vino la otra semana fue pues, ya no era tocarme así, manosearme con ropa, ¿no? Puso sus manos en el pecho y me manoseaba el pecho, ¿no? Yo solamente pues me quedaba así en shock. Después empezó a manosear mi vagina y él me dijo pues que era un secreto entre tú y yo, y eso fue lo mismo que le dijo a Carmen, que era un secreto que nadie lo tendría que saber. ¿Dónde estaba tu tía en ese momento? Mi tía salía o decía, Jacinto, voy a hacer los pagos del agua, porque así era, y se iba mi tía y me dejaba sola con él, y sobre mi conciencia decía, pero ¿cómo es posible que ella me deje sola con él? ¿En qué cabeza cabe que tu esposo se va a quedar con su sobrina en su cuarto sola? ¿Por qué en su cuarto? Mi tía me decía, tu tío te espera en el cuarto, anda con tu libro, y yo iba con mi libro. Y sí, así ha pasado. ¿Tía te mandaba a la habitación de su esposo para que allí sí. te matemáticas? ¿Es un escritorio o algo así? Nada, había solamente una cama y él que me estaba esperando, el lobo feroz que me estaba esperando. Aún así dudaba de si su tía, su madrina de bautizo, sabía o no lo que pasaba, hasta que dice lo confirmó. Porque si ella ve, si entro adentro y veo que mi esposo está sobando su pene atrás de la falda de mi sobrina que llegó de la escuela, pues ¿yo qué hago? Oye, ¿qué te pasa? Ella le dice así, Jacinto, ¿qué estás haciendo? Él se rió y se fue, y ella esa noche no me dijo lo que es nada de nada, Lorena. Se quedó callada. Ella y yo seguimos lavando los platos. Él también estaba en el baño, yo estaba tomando desayuno y mi tía, tu tía te espera, ve al cuarto. Y yo me acuerdo que él estaba en toallas, en toalla envuelto, y lo dije textualmente en mi testimonio. Y agarró, sacó la toalla y ahí empezó a hacerme cochinadas. Ella agarró y ya lo dijo, me voy al mercado, Jacinto, chao, ya regreso. Eso era de mi tía. Yo ya decidí no quedarme callada y yo le dije, le voy a decir a mi mamá lo que usted me está haciendo. Y él cogió y me dijo, tu mamá no te va a creer nada. Digo, ¿por qué no me va a creer? Tiene que creer, soy su hija. Me dijo, no, porque ella me va a creer a mí, porque yo soy el esposo de su hermana. Karina siguió callada hasta que dice su tío quiso ir más allá. Entonces se negó a ir a clases y le dijo a su mamá que su tío la molestaba. Así Jacinto y su esposa se alejaron 2 años, pero después aparecieron como si nada. El demonio siempre estuvo presente en mi familia. Quizás si él no hubiera influenciado tanto en su propia esposa y en sus hijos, quizás la relación hubiera sido mejor con nosotros. Quizás mi tía se hubiera abierto y me hubiera hecho más preguntas, pero no. Él ha sido un hombre muy astuto, porque él ha sabido que si la relación entre primos hermanos era muy cercana, como la es con mis otros primos de parte de mi tío, una de nosotras iba a hablar.
40 años después, el horrible secreto quedó al descubierto. Karina reunió a sus hermanas en los Estados Unidos. Entre ellas no había víctimas, pero ¿serían solo ellas dos? A sus 70 años, ¿él seguiría activo? Dudaban en denunciarlo hasta que supieron que el tío Jacinto enviaba videos pornográficos a otra prima. Nos quedamos impactadas también. No sabía qué hacer. Mi prima entró en shock también. Mi prima le manda un mensaje y le dice, pues no, que cómo es posible que a estas alturas de la vida usted se ponga en ese plan a mandar esas cosas, que ya está grande para meterse en problemas, que ya sabía ella, ya se había enterado de lo que a mí me había pasado y a mi hermana también. Pues yo ya le había dicho a mi prima lo que me había pasado también con esta persona. Entonces, decididas, las hermanas se reunieron en Lima y con su prima fueron a confrontarlo y grabarlo en su casa. Los mensajes. Tú nunca has tenido un error que ha mandado un... No, discúlpeme, pero cocinado yo no mando a mis amigas. No, en este día fue lo Primero único. le voy a decir que tengas un bonito día. ¿Tú me estás diciendo que mi tío Popo sabía esto? Lo de Karina supo que lo que Carmen le dijo a Fernando, me acuerdo, lo voy a comentar, coméntale, después le dije yo, porque le digo a Carmen, él está acá y dice que no es, entonces le preguntó y ahí quedó, eso quedó ahí, eso fue de Karina, ¿te acuerdas? Es la voz de la tía Flor, grabada confirmando que se supo lo ocurrido con Karina a los 8 años y que prefirieron enterrarlo. Mi tía nunca preguntó nada. No sé si mi tía sabía lo que pasaba o no. Me abrió la luz escolar y comenzó a besarme los senos mientras él se tocaba el pelo y después me daba mucho asco. Cada semana que pasaba era algo diferente. Son calumnias. No son calumnias, Carlitos, disculpa si hablo. Eso de la toalla que me he sacado, tú lo has inventado. No lo he inventado, porque usted estaba acá encerrado en su baño y mi tía me dijo, anda al cuarto que te llama el Jacinto. Y yo fui preocupada. ¿Qué pasó? ¿Quieres que hable más? ¿Qué fue lo que hiciste? Pero ¿Qué fue lo que hiciste? No lo he hecho. Jacinto Cruz negó todo, pero ¿cuál confesión? Poco después, los esposos abandonaron su casa de toda la vida. ¡Jacinto! No sale. Tía Flor. No hay nadie. No sale. Ellos parece que se han ido el 16 de julio, ahí nomás, a los 2 días de la confrontación. De madrugada. Hoy Carmen y Karina ya no son víctimas. Decidieron dar voz a las otras que creen existen y callan. Y presentaron esta denuncia contra Jacinto, Eleodoro Cruz Irazábal y los que resulten responsables. Si bien es cierto, esto sucedió cuando el Código de 1924 estaba vigente. Es decir, en el año 1982, que lamentablemente estos hechos prescribían, ¿no? Prescribían de forma en 5 años, 10 años o incluso por un tema de tabú, casaban a las personas con las personas que se abusaban. Pero hay una ley, que es la ley 383, que indica que puede ser la retroactividad, ¿no? Y que los delitos, en ciertos delitos, no en todos, que van a ser de que se puedan sancionar, que vayan a ser imprescriptibles, como es el delito de la libertad sexual. Esta ley ya tiene algunos años aplicándose y netamente se está aplicando a los delitos de libertad sexual porque hay muchas víctimas que se callan. Es por ello de que se hace la retroactividad. Su esperanza son los cambios en la ley tras revelarse la historia oculta del sodalicio de vida cristiana, el peor caso de abusos sexuales presuntamente cometidos en la Iglesia Católica Peruana en los años 90 y cuyas víctimas aún sufren las secuelas. Se mantuvo por silencio tantos años porque a veces la sociedad es tan dura que critica a la persona. Ahora dirán, hey, ¿por qué hablas recién ahora? ¿Por qué lo dices ahora? ¿Por qué no le crees en su momento? Porque en aquel momento yo era una niñita que no entendía, no sabía nada. Y tenía vergüenza y tenía miedo. Y ahora sale a la luz, porque no solamente fui yo, hay más víctimas. Y por eso es que yo hablo, porque quiero que se haga justicia, no para revictimizar. Busco llamar a la conciencia a las personas para que tengan cuidado con sus hijos, no confíen en nadie. Ha tenido una imagen de un padre intachable, de un abuelo intachable, de un yerno intachable, pero no fue así. Es un hombre monstruoso,
es un hombre que no tiene escrúpulos. Es un hombre que debería estar ahorita en la cárcel. Yo estoy esperando y tengo fe que van a salir más personas, porque él siempre estuvo rodeado en el lugar donde vivía de niños todo el tiempo. 4 décadas después, Carmen y Karina son libres del miedo. La casa de San Miguel está en venta y está de Breña abandonada. Su pasado ya no las daña. Y sin el peso del secreto, la víctima del silencio y el miedo es al que llaman su abusador. Jacinto Cruz. Yo sé que tarde que temprano la justicia llega. Hay un Dios que todo lo vio y tú más que todo lo sabes. Da la cara. De repente la justicia terrenal no te va a llegar, pero la justicia divina ya te llegó y ahí lo vas a pagar. Las cifras lo corroboran. En el 80% de los casos de niños abusados sexualmente, el abusador es alguien del entorno cercano. Es el primo, es el tío, es el abuelo, es el padre, es el mejor amigo con quien dejamos al cuidado, porque es el mejor amigo y lo conocemos de toda la vida. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Desconfiar de todo el mundo? No dejar a los chicos porque puede ser el abuelo lo puede atacar, el primo lo puede atacar. No, tenemos que empoderar a nuestros hijos. Tenemos que hacerles saber que si ellos se sienten incómodos con la presencia de un adulto, tienen que hacerlo saber. Y nosotros escuchar y estar muy alertas y escuchar a nuestros hijos y no minimizar como normalmente pasa. Es tu tío, ¿cómo se te ocurre? ¿Has creído? ¿Estás pensando mal? O simplemente echarle tierrita al asunto e ignorar lo que en el fondo uno como padre sabe que puede ser cierto. Uno tiene que escuchar a sus hijos. Y uno como adulto respetar si un niño no quiere saludar con beso y dice un hola, es suficiente. Y no obligas a tu hijo o a tu hija a que te abracen o a dar un beso si es que no quiere. Eso no es ser maleducado, es simplemente no se siente cómodo. Y es suficiente con un cortés, hola tío, hola tía, hola fulano. Suficiente. Aprendamos a que los chicos además sepan cuidar su cuerpo, que sepan tomar distancia, que sepan poner barreras y que tengan la confianza para venir cuando sienten que ese espacio privado, fundamental, ha sido violentado de alguna manera o está siendo vulnerado. Protejamos a nuestros hijos que son los más valiosos. No se trata de desconfiar absolutamente.